Por allá, por acá. Pero démosle nomás, en la de deportes. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Se logró lo que se buscaba, que era ganar, meterse de nuevo en la pelea en la parte alta, con un buen primer tiempo, pero otra vez en el segundo como que el equipo le cuesta, pero finalmente cerraron el partido. Sí, bueno, hay que pensar que los partidos por algo salían hasta en los primeros lugares, por lo cual es un equipo fuerte, no es un equipo que se le va a ganar fácilmente. Y nosotros sabíamos eso y sabíamos que este encuentro iba a ser de mucha lucha, de mucha entrega, de mucho desgaste. Lo importante es que nosotros convertimos en el primer tiempo, que era lo que queríamos, y después ya tuvimos algunas posibilidades para haber hecho el segundo en algunos momentos, pero lo importante es que pudimos manejar la situación y mantener el resultado, que era lo principal, ¿cierto? Nos había pasado otras veces que a lo mejor de visita no habíamos tenido esa posibilidad de manejar mejor el resultado para poder ganar los 3 puntos. Hoy fue distinto, creo que hubo mucha entrega del equipo en general, ¿cierto? Para poder sacar un buen resultado, y eso es importante. Yo lo felicito al grupo, felicito al plantel, ¿cierto? Porque yo sé que ellos están muy comprometidos para poder sacar esto arriba y lograr algo, ¿cierto? Sabiendo que esta competencia es muy difícil, sabiendo que hemos tenido muchas dificultades de lesionados, pero bueno, lo importante es que ellos están muy convencidos de que podemos lograr algo y cada partido va a ser muy duro y hay que trabajarlo de esta forma para poder ganar. Siguiente pregunta, Carla Melalini. Emiliano, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es la primera idea que se busca con esta línea de 3 desde el primer minuto? Bueno, la idea era que nosotros terminamos muy bien el otro día jugando con la Universidad de Conce, tuvimos muchas posibilidades de gol y eso a mí me dio la sensación de que podíamos repetir, ¿no es cierto? Sabiendo que Serena es distinto como rival, de poder llegar a tener posibilidades de gol, ¿no es cierto? Que era lo importante. Creo que nosotros cuando hicimos el gol, ¿cierto? Después ellos nos empezaron a complicar en el primer tiempo y tuvimos que cambiar el sistema, y ya lo habíamos conversado en la charla anterior, ante el partido, de que si no resultaba un momento la línea 3, que habíamos que cambiar a 4-4-2, ¿no es cierto? O 4-3-3, que es muy parecido, entonces, para poder controlar al equipo de Serena, por el fuerte que tiene, ¿cierto? Que tenía extremos muy rápidos, laterales que trataban de doblar, un delantero centro que es muy fuerte, ¿no es cierto? Y un medio campo que también juega bastante bien. Por lo cual tuvimos que cambiar, ¿no es cierto? Y creo que ahí ya manejamos un poco más la situación, nos paramos mejor, ellos arriesgaron, yo sabía que iban a arriesgar mucho, y creo que en ese sentido controlamos bien, tuvimos algunas posibilidades nosotros en segundo tiempo también, algunas pelotas aéreas que tuvimos ahí, unos remates que podían haber sido gol, pero bueno, lo más importante es que el equipo terminó trabajando bien. Creo que en la semana conversamos mucho ese detalle de poder mantener un resultado independiente, quién sea el rival, sobre todo los últimos minutos, ¿cierto? De poder manejar de mejor forma esos minutos para poder terminar con los 3 puntos, que era lo principal, más aún que éramos locales. Así que contento por eso, felicitar al grupo, creo que están comprometidos y creo que llega a dar gusto verlos correr, el que está afuera y está entrando, entra con todo, los que no entran están apoyando, entonces eso hace que sea un grupo bueno. Siguiente pregunta, Zona Gigante. Profesor, buenas noches. Primero, felicitarlo por el triunfo. Y segundo, David Escalante no hizo un buen partido. La hinchada también se veía y por comentarios que pedían el cambio. ¿A qué se debe que David Escalante haya seguido los 90 minutos dentro del campo de juego? Bueno, en este momento soy yo el técnico, ¿sí? Y yo soy el que tengo que andar los equipos. Y yo tengo que ver los resultados, manejar resultados y ver qué jugador en el momento tengo que sacar y qué jugador tengo que poner. El hincha es hincha, ¿cierto? Y sobre todo acá. Lo que hay que hacer es apoyar al equipo. Apoyar en los momentos difíciles del equipo en el partido, hay que estar siempre con el equipo, apoyándolo. De esa forma este equipo puede crecer y el club puede crecer, pero de la otra forma es distinto, es muy difícil, yo por la experiencia te lo digo,
y por la experiencia que tengo también como técnico y como jugador, pocas veces me equivoco cuando hago los cambios. Siguiente pregunta, Hugo Manuel. Emiliano, buenas noches. Es un tema que hemos conversado. ¿El equipo naturalmente se tiró para atrás o la instrucción vino hoy ante La Serena, vino desde el banco? ¿Cómo? A ver, no te entiendo. De refugiarse en propia zona en el segundo tiempo. ¿Pero en qué minuto del segundo tiempo? O sea, después del minuto 30 y del segundo tiempo. Claro. Después del minuto 30, yo creo que cuando empecé a hacer los cambios, ¿cierto? Yo quise darle más fuerza en el medio. Pusimos a Nacho y saqué un delantero para poder quedar 4-3-3, porque ellos estaban 4-3-3, emparejar el sistema de ellos, porque nos estaban creando muchas dificultades por el centro, porque yo le pedía a uno de los dos delanteros que se enganchara, pero no todo el tiempo llegaba, ¿cierto?, a engancharse, y justamente ahí en el medio nos estaban creando superamérica. Entonces cuando meto al Nacho, yo lo meto por razón de poder él tomar a la contención de ellos y igualar marca Felipe con Balini en el medio y no complicarnos. Entonces la idea era esa, de poder cerrar bien las bandas y poder controlar la parte del centro. A lo mejor, claro, instintivamente de repente el equipo también retrocede, ¿cierto? Retrocede por el hecho de querer mantener un resultado, ¿ya? Pero la idea es nunca, yo por lo menos, y te lo pueden decir los jugadores, la voz mía nunca es de que retrocedan, todo lo contrario, es de poder controlar al equipo contrario, de poder seguir manteniéndolo, ojalá lo más lejos posible de nuestro arco, ¿cierto?, para que no te hagan daño. Pero bueno, a veces también el equipo contrario te le da encima, arriesga más de la cuenta, y por eso de repente se va retrocediendo nuestro equipo, ¿no es cierto?, para aguantar, para poder juntar más líneas y no darle la posibilidad al equipo contrario que te pueda convertir. Son detalles que se dan en el fútbol y que me gustaría que se fijaran en el fútbol, cómo juegan los equipos cuando quedan 10, 15 minutos, cómo terminan defendiendo un resultado. Porque el fútbol es así, esta competencia de primera vez es muy pareja, es muy difícil, y este año ha sido muy apretada. Entonces, mantener un resultado positivo cuesta mucho, y cuesta sacrificio como el sacrificio que pusieron los jugadores hoy día. Siguiente pregunta, tiro directo. Emiliano, ¿por cuál es la consideración de sacar a Gotti? ¿Por qué lo saca? Porque tenía amarilla, estaba con amarilla, corría un riesgo los últimos minutos de que te lo pudieran sacar, expulsar, íbamos ganando. Escalante me da altura, la pelota que tenía, ellos pelotearon mucho en la última instancia tratando de buscar las pelotas detenidas, tuvieron muchos tiros de esquina, tuvieron muchas pelotas frontales, por lo tanto es lo mismo que puse a ¿cuánto se llama? A Tapia, a Bastián, de poder defender, porque ellos metieron ya prácticamente 2 delanteros centros, metieron 2 por punta, o sea, tenían prácticamente 4 delanteros, y la idea era, y empezaron a pelotear mucho también, mucho centro, y yo quería cerrar las bandas para que no te metieran en ese centro cuando te ganan línea de fondo, que es más complicado que el frontal, y por esas razones también hice ese cambio, para poder aguantar un resultado y poder mantener el juego aéreo, ¿no es cierto?, controlarlo, porque ellos estaban lanzando mucho. Entonces son cosas que uno maneja, ¿no es cierto?, y ve y observa dentro del juego, porque todo uno está metido en lo que está pasando en la cancha, y por esa razón a veces faltando tan pocos minutos trata de poder cerrar los partidos, a poder salir con los 3 puntos, ¿no es cierto? Porque es fácil decir ahí atacarlo, buscarlo arriba y te meten de contra el empate, y había sido distinto el comentario que habíamos tenido. Segunda ronda de preguntas, MR Deportes. Profe, si bien es cierto el equipo instintivamente se repliega, pero muchas veces cuando tenían la segunda pelota era el pelotazo. Sí. Hubiera sido mejor tener la pelota, bueno, es lo que evitábamos nosotros. Eso, pero eso te digo, que yo le contestaba a Hugo, que con la desesperación de repente retroceden y se desesperan, porque hubo balones que nosotros podíamos haber controlado y salido jugando, pero era tanto la desesperación por ganar este partido,
de que a veces confundíamos de poder tener el balón con lanzarlo hacia arriba, porque después volvía el ataque inmediatamente. Entonces, lo que yo quería era que retuviéramos la pelota para poder desesperar al equipo contrario y no vuelta nuevamente a poder defender, porque es lógico. Entonces, eso hace la desesperación en momentos complicados. Nosotros lo había pasado, mira, hemos conversado mucho, lo había pasado con la Universidad de Conce, lo había pasado con Barnechea, que en los últimos minutos nos habían empatado, y justamente esa desesperación te entra por eso, porque ya nos había pasado como experiencia y necesitábamos mantener un resultado positivo, hoy día sobre todo. Entonces a veces lógicamente de repente el jugador tiende a retroceder, tiende a equivocar el camino, ¿cierto? Lanzando mucho balón hacia arriba y no retenerlo para poder que pasen los minutos y poder mantener el resultado. Entonces son cosas que de repente uno trata de evitarlo, trata de orientar al jugador para poder mantener esa pelota en posesión nuestra, pero a veces es difícil, es imposible, ¿cierto? Entonces, bueno, el trabajo hay que hacerlo, hay que seguir trabajando en ese sentido, de poder tener la tranquilidad, sobre todo cuando vas con un gol de diferencia, que es muy poco, de tener la tranquilidad de la posesión de balón, que para mí es muy importante en el fútbol. Siguiente pregunta, Caramela Línea. Emiliano, ¿cuál es el desglose del trabajo de Sergio Vergara y cuánto ayudará ese gol para él? Pensando que hace un año casi que no marcaba. ¿Cuánto ayuda también ese gol para Sergio? Mira, yo creo que lo principal de él, que él tiene mucha voluntad. Es un jugador que tiene mucha voluntad, un jugador que es muy asequible hablar con él, ¿cierto? Que uno le pide cosas y él la hace con muchas ganas, ¿cierto? Porque todo lo que he conversado con él yo y lo comento, lo hemos puesto él es un extremo, ¿cierto? Rompedor, que tiene muy buenos centros, y a lo mejor lo hemos puesto nosotros en esta vez con línea 3, lo ponemos con un lateral volante, que el recorrido es demasiado largo, de ida y vuelta, que tiene que defender, que tiene que ir a atacar, ¿cierto? Pero él hace el sacrificio, y como todos los jugadores, ¿cierto? Hay momentos que tiene que sacrificarse en seguir al lateral para poder cerrar las bandas y que no te hagan daño. Entonces, eso él lo ha mantenido, y creo que a pesar de que él lleva muy poco tiempo, ¿cierto? Creo que él ha cumplido bastante bien. El otro día entró con unas ganas, ¿cierto? Y desequilibró inmediatamente cuando entró. Hoy terminó muerto cuando conversaba con él, porque yo le pedí que corriera a la banda, que tenía que marcar, ¿no es cierto? Que tenía que ir arriba. El primer tiempo atacamos muchas veces por el lado de él, y de hecho hizo el gol. Entonces son sacrificios que uno tiene que tener dentro del juego, son sacrificios para poder ganar un partido. En esta categoría, los 11 jugadores tienen que tener sacrificio. Si hay que correr 30, 40 metros para poder defender, tengo que hacerlo, porque están preparados ya para eso. Porque es la única forma que tú puedes ganar, es la única forma. Entonces, por eso yo te manifestaba de felicitar al grupo, porque yo sé el sacrificio que hacen, ¿cierto? Sé lo que hacen, sobre todo él, que yo sé que la característica que tiene él, que es un extremo que juega más para arriba, que él es más desbordador, que tiene que tener más fuerza para poder atacar, para poder romper, ¿cierto? Pero ahora la exigencia en el fútbol actual es de ida y vuelta, y para todo, porque es la forma, ha cambiado mucho el fútbol. Entonces hay jugadores que a lo mejor ya no juegan solamente en la posición o cerca de la posición. El recorrido es súper largo, y sobre todo los que juegan por banda. Los laterales también, porque tienen que doblar, tienen que ir, volver, tienen que cerrar. O sea, hay movimientos que tienen mucho desgaste, y por eso también uno de repente tiene en la banca preparado gente en esas posiciones para poder reemplazar, porque sabe que viene un agotamiento por la banda, ¿no es cierto?, en donde el recorrido es mucho más largo que los centrales o que los volantes, ¿no es cierto? Entonces son características de ellos, pero ellos las cumplen y lo que uno pide, ¿cierto?, lo hacen bien y tratan de hacerlo lo mejor posible. Lo mismo que Cristian también, yo sé que no es un jugador, a lo mejor no de enganche, lo probamos de enganche, se pierde un poco en esa posición, lo cambiamos al día porque a donde es más fuerte, ¿cierto?, en la orilla, y el recorrido también es más largo para él, y también es sacrificado para él,
porque también lo obligo a que tiene que bajar de repente, porque si no se crean los espacios, porque obliga a salir a otros jugadores y se van creando los espacios, ¿no es cierto? Y le van bajando espacio al equipo rival, y eso no tiene que suceder. Entonces, en nuestro equipo tiene que ser un equipo que coordine bien los movimientos, que controle bien los movimientos tácticos para poder defender, ¿no es cierto? Sobre todo en un momento difícil, que eso nos estaba faltando, de aguantar un resultado de buena forma. Y son esos los detalles que uno de repente le pide a los jugadores, esos sacrificios bastante grandes. Yo hablaba con ella ahora en los últimos minutos, al Gary le decía, te quedan 2 minutos, quedan 3 minutos, ¿cierto? El sacrificio, sacar lo que más pueda de adentro, para en el fondo para poder ganar el partido, y eso se lo transmitía a todos. Es que es la forma de que los equipos vayan sumando. Siguiente pregunta, Zona Gigante. Como usted hablaba del sacrificio y del desgaste que tuvieron los jugadores, en 3 días más enfrenta a Santiago Wanderers, que es un equipo que viene en ascenso, que ya también se metió en la pelea por el campeonato. ¿Cómo ve al equipo físicamente? Este partido fue muy duro, fue mucho desgaste. Tenemos al cuarto día lo va a tocar jugar, ¿cierto? Porque jugamos el día miércoles. Por lo tanto, la recuperación va a ser súper importante, como también los jugadores que no han jugado, ¿cierto? De poder prepararlos bien, porque allá va a ser duro también. Va a ser duro. Wander es un buen equipo también, por algo también se ha metido entre los primeros lugares. Ahora Mejete fue a San Felipe, ganó San Felipe, un equipo que venía muy bien, venía fuerte, porque la competencia está así, está dura, está fuerte. Entonces vamos a tener que prepararlos bien, un buen descanso y preparar tácticamente el equipo bien para poder ir a hacerle daño a Wander, ¿no? Que allá es fuerte Wander, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas y hay que prepararlas bien para hacer un buen partido y traernos puntos. Última pregunta, tiro directo. No, paso. Yo voy a hacer la última. ¿Qué pasó con Hugo Araya? Que lo vimos, salió muy cabizbajo. Mira, yo lo conversaba con Huguito, lamentablemente le tocó un momento difícil con el partido de Universidad de Conce por los goles que hicieron, ¿cierto? Él se siente culpable, ¿no es cierto? Es un chico joven, hoy jugó con un problema a la pierna, estaba bien complicado, pero él igual jugó, quería jugar. Son los momentos difíciles que lamentablemente el arquero, ¿no es cierto?, se quedó con una vez y el gol. Pero hoy se mandó un tapador. Por eso te digo. Él, y yo lo conversaba, bueno, todos, realmente, en los análisis que yo hice también, él salía con el hecho que no hizo bien la barrera, ¿cierto?, el gol de distancia. Claro, se siente culpable, pero bueno, yo le dije, vaya a pasar por muchos momentos de esto. Pero lo importante es demostrar que tú eres un buen arquero. Hoy demostró nuevamente que es un buen arquero, incluso jugando con problemas musculares. Entonces... Es solo eso, Emiliano, ¿no? ¿Perdón? Es un tema futbolístico, no es otro tema. No, fue ese tema nomás. Él se sentía así, dolido también. Claro, porque es un chico joven. Realmente cargarlo mucho de algunos errores que cometen, lo sienten mucho ellos que son jóvenes. No así cuando uno tiene más experiencia. Pero lo importante es que él también es fuerte en ese sentido, porque él quería jugar fuera como fuera, porque cualquier arquero con el problema que tenía a lo mejor daba un paso al costado y no arriesgaba acá, pero él arriesgó, ¿cierto? Y terminó con mucho dolor a su lesión y bueno, y demostró que es un buen arquero también. Y eso va a ser siempre en la carrera que tenga él. Se va a equivocar muchas veces, pero lo importante es que los arqueros buenos son cuando se equivocan y se recuperan inmediatamente y demuestran que son buenos arqueros. Y creo que él va por ese camino, entonces hay que ayudarlo, un chico joven, tiene muchas condiciones, hay que estar siempre conversando con él para que no se decaiga. Se agradece.